Damos inicio a esta ceremonia con los honores al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Sean tan amables de tomar asiento. Preside esta ceremonia del 100º aniversario luctuoso de Ramón López Velarde, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México. Doctor Luis García Montero, director del Instituto Cervantes. Maestra Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública. Contador público Alejandro Tello Cristerna, gobernador constitucional del estado de Zacatecas. Doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Licenciada Alejandra Fraustro Guerrero, secretaria de Cultura. General Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. Almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores. Ciudadano Antonio Aceves Sánchez, presidente municipal de Jerez de García Salinas, Zacatecas. Estudiantes de secundaria de la Secretaría de Educación Pública, Miriam Ilani Cabrera Salamanca. Y Rafael de la Rosa Valenzuela. También nos acompaña el representante de la UNESCO en México. Representantes de medios de comunicación y quienes nos siguen por internet a través de las redes sociales. Sean todos bienvenidos. El licenciado Alejandro Tello Cristerna, gobernador constitucional del estado de Zacatecas, hará uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Saludo con aprecio y respeto al presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Sea usted bienvenido nuevamente al pueblo mágico de Jerez, corazón latente de la provincia mexicana. Nos complace recibirlo una vez más en nuestra entidad, luego de su última visita en febrero pasado, cuando tuvo bien inaugurar en esta misma demarcación el cuartel para los elementos de la Guardia Nacional. Saludo con respeto a la señora Beatriz Gutiérrez Müller y a las secretarias y secretarios de Estado que hoy nos acompañan. Sean también bienvenidos a esta su casa. Es un honor tenerlos a todos aquí. En esta ocasión nos congrega en esta tierra un importante motivo para Jerez, para el estado de Zacatecas y para todo México. Me refiero, por supuesto, a la conmemoración del centenario del deceso del maestro Ramón López Velarde, poeta nacido en este bello enclave un 15 de junio de 1888 y quien falleciera en la Ciudad de México el 19 de junio de 1921 a la temprana edad de 33 años. A nombre de los zacatecanos me permito externar el enorme orgullo que sentimos al saber que la figura de López Velarde no solo sigue siendo vigente, sino que ahora es el epicentro de una celebración nacional promovida por el gobierno de la República a través de la Comisión Presidencial para la Conmemoración de Hechos, Procesos y Personajes Históricos de México. Hace unos días, en el Diario Hinojosa de este pueblo mágico, un servidor
honor hizo lo propio al entregar el Premio Iberoamericano Ramón López Velarde 2021 al poeta y ensayista mexicano Ernesto Lumbreras por sus aportes y estudios sobre la vida y obra del autor de La Suave Patria, poema de cuya publicación también estamos celebrando su primer centenario. José Ramón Modesto López Velarde Berumen, como bien apuntan quienes se han adentrado en el estudio de su breve pero fructífera vida, fue un poeta a quien le tocó vivir de cerca periodos y sucesos que cambiaron el rumbo de México, como fueron el Porfiriato y la Revolución. Hombre de su tiempo, López Velarde también se caracterizó por ser un maderista con tendencias libertarias, un católico con ideas liberales. Como apuntan varios especialistas, él encontró en la poesía el medio ideal para expresar su particular cosmovisión del mundo, de la vida, del terruño y por supuesto de la suave paz. En la aparente sencillez de las estrofas que integran este magnífico poema, no solo está cifrado el final y el comienzo de una etapa en la poesía mexicana, sino también la pertinencia de un presente cimentado en la herencia simbólica de una etapa de tradición nacional. Me refiero al tránsito de la lucha armada, de la revolución hacia la conformación del México, cuyas bases democráticas dieron forma en gran medida, y luego de un periodo convulso al Estado mexicano moderno, tal como lo conocemos día de hoy. Como afirmé hace unos días, actualmente siguen sonando con fuerza las cualidades nacionales de la patria impecable y diamantina, referida por López Velarde, ya que sobre todas las cosas deben prevalecer la unidad, la pluralidad y la diversidad de ideas en pos de un proyecto común que debe seguir siendo. Señor presidente, terminada ya la jornada electoral y como refrendé en mi compromiso desde el inicio durante todo el proceso en Zacatecas, una vez más quedó demostrado que la voluntad y la decisión de los ciudadanos siempre será respetada y que la libertad para elegir a sus representantes está plenamente garantizada. Le hemos dado buenas cuentas a la democracia y nuestras conciencias están más que más. De igual manera, puedo asegurar que existen las condiciones y la altura de mira para garantizar una transición ordenada, transparente, pacífica y con la madurez política que exigen los nuevos tiempos de este país. Como gobernador de esta maravillosa tierra, por cierto, una tierra colorada, como el poeta López Velarde la describió, yo agregaría, de gente buena, le expreso mi gratitud y reconocimiento por su voluntad de trabajo unido a fin de sacar adelante durante estos últimos 3 años acciones primordiales para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Para la entidad ha sido determinante su respaldo en gestiones como la educación, la salud y el combate al crimen organizado. En estos meses que restan a la presente administración, tengo la confianza que encontraré respuesta positiva de usted y de su gobierno respecto de otras gestiones que he realizado y que me permitirán cerrar adecuadamente mi administración, como por ejemplo el apoyo que se prometió a los estados para infraestructura, en nuestro caso proyectos de dignificación carretera. De hecho, la principal acusación de los candidatos de oposición en la pasada contienda fue el deterioro de nuestras carreteras. Le llamaban que faltaba interés o que había abandono. No es tal. La realidad es que no contamos con recursos. Nuestro presupuesto federal de conservación de carreteras ha ido año con año a la baja. Se trata de soluciones que buscan impactar positivamente en la vida de los zacatecanos, por lo que soy optimista, señor presidente, de encontrar eco en el transcurso de esos días. El llamado a la unidad implícito en el legado literario López Velardiano adquiere especial relevancia en esta fecha, por lo que no me resta más que reivindicar lo anteriormente dicho a través de los propios versos del poeta jerezano. Patria, te doy de tu dicha la clave, sé siempre igual, fiel a tu espejo diario. 50 veces es igual el ave, taladra en el hilo del rosario y es más feliz que tú, patria suave. Larga vida al legado del bardo universal, Ramón López Velarde. Muchas gracias. Zacatecas, capital americana de la cultura, 2021, los recibe con los brazos abiertos. Muchas gracias. Hace uso de la palabra la licenciada Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura. El cielo te llora, Ramón López Velarde, un honor estar en tu tierra, Jerez. Muy buenas tardes a todas y a todos. Nos reunimos hoy aquí gracias a la anfitrionía del presidente municipal, gracias a la anfitrionía, gobernador Tello. Un gusto saludar a mis compañeros y compañeras de gabinete esta tarde aquí, a Mitzia y a Rafael, a la querida poeta también, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Gracias por estar también aquí con nosotros. Querido Luis García Montero, en tu calidad de poeta y de director del Instituto Cervantes, es un gusto saludarlo, bienvenido. Y pues muchas gracias por esta oportunidad, con su permiso, señor presidente. El pueblo de Jerez, quiero preguntar si tuvieran acaso la memoria de un presidente honrando a un poeta. Yo no.
Hoy se construye esa historia para México. Zacatecas es tierra de artistas. México es un país de artistas. Pero por mucho tiempo se extravió el camino para que solo algunos tuvieran la posibilidad de desarrollar su talento. Si se tiene la posibilidad de desarrollar la palabra, la música, la pintura, el teatro, se tiene el poder de lograr lo imposible. Si se tiene la fuerza y el talento para lograr lo imposible, una patria suave se vuelve a construir. Ramón López Velarde sublimó la patria en la fisura de la poesía para volverla eterna. Fue el poeta que anhelaba expulsar de sí cualquier palabra, cualquier sílaba que naciera de la combustión de sus huesos. Es el poeta en el que cabe todo México. Amó su tierra, su gente, su cultura, y con gran sensibilidad e intuición sedujo a través del lenguaje a generaciones eternas de mexicanos que con amor lo hemos colocado entre sus más grandes creadores. Su vida transcurrió entre Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y la Ciudad de México, donde vivió sus últimos años, aunque nunca rompió con los fuertes lazos que lo unían a su terruño, a su matria, a su entraña. Nunca abandonó sus paisajes, su gente, su sentido de comunidad. Ramón López Velarde le cantó a la patria de manera suave e íntima. Para él, patria significaba las pequeñas cosas que amaba y que iba sumando a un amor superior. Los pájaros de oficio carpintero, las madererías de Dios, las aves que hablan el mismo idioma que la juventud, el santo olor de la panadería. El amor a la patria de López Velarde era como el amor que se refleja en cada una de nuestras vivencias cotidianas. López Velarde tuvo un diálogo también poético con todas las artes. Por ejemplo, con la música en piano de Genoveva leemos: me pareces, oh piano, por tu voz lastimera, una caja de lágrimas, y tu oscura madera evoca la visita del primer ataúd que recibí en mi casa en plena juventud. Hoy, el hombre poeta que murió hace un siglo a la mítica edad de 33 años, es honrado por un presidente. ¿Por qué? Porque lo volvió eterno el arte, porque en la poesía cupo México entero, porque sin haber tocado nunca el mar o a Fuensanta, las hizo eternas, desde el dolor de la poesía, desde ese deseo prolongado hasta la muerte. Por eso todos han vuelto a él: Paz, Villaurrutia, Pacheco, sus coterráneos Felgueres, Ponce, Ruelas. Otra voz homenajeándolo diría: un niño que descifra la metáfora de un poema ha adquirido algo para toda su vida. Esa voz es la de Carlos Monsiváis, alguien que murió también un día como hoy de hace 11 años. Mitzia y Rafael, con el amor a la lectura, ya adquirieron algo para toda su vida. El país entero hizo suyas las estrofas de lo que para muchos es un segundo himno nacional: La Suave Patria, composición nacida para ser eterna y que fue prácticamente un testamento literario, su última ofrenda a México y los mexicanos, su manera de celebrar el primer centenario de la consumación de la independencia y su conexión amorosa entre lo íntimo y lo nacional. La Suave Patria fue escrita en abril de 1921, pero vio la luz 18 días antes de la muerte de su creador, y lo hizo en una revista dedicada al magisterio, El Maestro, revista de Cultura Nacional, donde se condensaban los idearios del proyecto educativo y de nación de José Vasconcelos, los anhelos de toda una generación. Estos anhelos los sintetizaría López Velarde en unas cuantas líneas en Novedad de la Patria, trazando con letras el camino que se debía seguir tras el porfiriato y la revolución. El descanso material del país en 30 años de paz coadyuvó a la idea de una patria pomposa, multimillonaria, honorable en el presente y epopéyica en el pasado. Han sido precisos los años de sufrimiento para concebir una patria menos externa, más modesta y probablemente más preciosa. Esa es la patria a la que seguimos aspirando, una con menos pompa y derroche, pero con más sustancia y justicia. Una patria en la que todas las regiones cuenten y tengan la posibilidad de alcanzar su máximo potencial, en la que la unión prime sobre la división, porque en el fondo todos somos México, en la que el nivel del bienestar finalmente se equipare a la magnitud de la riqueza cultural, en la que niñas, niños y jóvenes encuentren su voz en el arte, como él lo hizo en la literatura. La poesía fue su refugio ante la desolación y lo imposible del amor, pero también la manifestación más profunda de la resistencia. Una resistencia que en el caso de López Velarde se tradujo en su contundente apoyo a Francisco I. Madero y a Venustiano Carranza y a su proyecto de nación democrática. La poesía también puede
puede ser la mejor posibilidad de penetrar las fisuras y hacer brotar la semilla del cambio, porque la cultura es transformación. Una revolución cultural, una revolución de conciencias, una revolución que acaba con el clasismo, con el racismo y con la exclusión, es lo que en esta época se construye en el país. Donde hay más marginación y olvido es donde más riqueza cultural se encuentra, son los pueblos indígenas. Y es en el ámbito cultural donde toma aún más fuerza el enunciado: por el bien de todos, primero los pobres, primero los olvidados. Gracias a la visión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, trabajamos en un cambio profundo. Pasamos de un sistema de privilegios a un sistema de derechos en todos los ámbitos de la vida pública, pero sobre todo en el de la educación y la cultura. Ahora la cultura es un eje de transformación y no un elegante accesorio para unos cuantos. Es uno de los caminos para encontrar la igualdad y la justicia, la paz y la armonía. Es una fuerza poderosa para recuperar la diamantina y diversa patria. Hoy hay niñas poetas en San Simón Zahuatlán, Oaxaca, jóvenes que hacen teatro en Canacín, Yucatán, niñas y niños haciendo música y artes escénicas en Fresnillo, en Susticacán, en los más de 300 semilleros alrededor de México. Hay una nueva generación de niños artistas que están revolucionando la vida cultural de México, en sus propias lenguas, con gozo y esperanza, con el señorío propio de saberse plenos desde la creación, la imaginación y una vida en comunidad. El camino más certero a la libertad es el de la educación y la cultura, porque la libertad que ahora se vive es plena. No solamente se anhela, sino se vive y se ejerce desde la palabra hasta la creación. Porque si de los 12,000 niños artistas de los semilleros creativos surge el siguiente López Velarde, el próximo Julio o Julia Ruelas, el siguiente Felgueres, la nueva Sor Juana o Graciela Iturbide o la heredera de Elisa Carrillo, es porque están conociendo la bendición del arte desde pequeños, el camino más amplio a la libertad. Por eso, habrá valido la pena resistir los embates agresivos de las únicas voces que sonaron durante décadas, porque ahora podremos escuchar un coro polifónico de talentos y voces de todo México en armonía, y habrá así de suavizarse la patria. La nueva patria diamantina requiere entusiasmo, esperanza. Las bases de la transformación social ya se han sentado. Podemos construir la modernidad desde abajo, una patria para el humillado. El acceso a la cultura se ha democratizado como nunca antes. Dejamos los palcos para construir desde el territorio. Que viva siempre López Velarde, que viva la poesía. Gracias por su apoyo, presidente López Obrador. Muchas gracias. Escuchemos la lectura del poema La suave patria, de Ramón López Velarde. Soy Mitzi Ailani Cabrera Salamanca, de la Escuela Secundaria Ramón López Velarde, de Jerez, Zacatecas. Rafael de la Rosa Valenzuela, de la Escuela Secundaria Constituyentes de 1917, originario de Jerez. Yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro, alzo hoy la voz a la mitad del foro. A la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo, para cortar a la epopeya un gajo. Navegaré por las olas civiles con remos que no pesan, porque van como los brazos del correo Chuan, que remaba la Mancha con fusiles. Diré con una épica sordina, la patria es impecable y diamantina. Suave patria, permite que te envuelva en la más honda música de selva, con que me modelaste por entero al golpe cadencioso de las hachas, entre risas y gritos de muchachas y pájaros de oficio carpintero. Patria, tu superficie es el maíz, tus minas el palacio del rey de oros. Y tu cielo, las garzas en desliz y el relámpago verde de los loros. El niño Dios te escrituró un establo. Y los veneros del petróleo el diablo. Sobre tu capital cada hora vuela, ojerosa y pintada en carretela. Y en tu provincia, del reloj en vela que rondan los palomos colipavos, las campanadas caen como centavos. Patria, tu mutilado territorio se viste de percal y de avalorio. Suave patria, tu casa todavía es tan grande que el tren va por la vía como aguinaldo de juguetería. Y en el parollo de las estaciones, con tu mirada de mestiza, pones la inmensidad sobre los corazones. ¿Quién, en la noche que asusta a la rana, no miró antes de saber del
orificio del brazo de su novia la galana pólvora de los fuegos de artificio? Suave patria, en tu tórrido festín luces policromías de delfín, y con tu pelo rubio se desposa el alma, equilibrista chuparrosa, y a tus 2 trenzas de tabaco sabe ofrendar aguamiel toda mi briosa raza de bailadores de jarabe. Tu barro suena plata, y en tu puño su sonora miseria es alcancía, y por las madrugadas del terruño, en calles como espejos, se vacía el santo olor de la panadería. Cuando nacemos nos regalas notas, después un paraíso de compotas, y luego te regalas toda entera, suave patria, alacena y pajarera. Al triste y al feliz dices que sí, que en tu lengua de amor prueben de ti la picadura del ajonjolí. Y tu cielo nupcial, que cuando truena, de deleites frenéticos nos llena. Trueno de nuestras nubes, que nos baña de locura, enloquece a la montaña, requiebra a la mujer, sana al lunático, incorpora a los muertos, pide el viático, y al fin derrumba las madererías de Dios sobre las tierras labrantías. Trueno del temporal, oigo en tus quejas crujir los esqueletos en parejas. Oigo lo que se fue, lo que aún no toco, y la hora actual con su vientre de coco. Y oigo en el brinco de tu ida y venida otro trueno, la ruleta de mi vida. Cuauhtémoc, joven abuelo, escúchame loarte, único héroe a la altura del arte. Anacrónicamente, absurdamente, a tu nopal inclinas el rosal, al idioma del blanco, tú lo imantas, y es surtidor de católica fuente que de responsos llena el victorial zócalo de cenizas de tus plantas. No como a César, el rubor patricio te cubre el rostro en medio del suplicio. Tu cabeza desnuda se nos queda hemisféricamente de moneda. Moneda espiritual en que se fragua todo lo que sufriste, la piragua prisionera, el azorro de tus crías, el sollozar de tus mitologías, la malinche, los ídolos a nado, y por encima haberte desatado del pecho curvo de la emperatriz como del pecho de una codorniz. Suave patria, tú vales por el río de las virtudes de tu mujerío. Tus hijas atraviesan como hadas o destilando un invisible alcohol, vestidas con las redes de tu sol, cruzan como botellas alambradas. Suave patria, te amo no cual mito, sino por tu verdad de pan bendito. Como a niña que se asoma por la reja, con la blusa corrida hasta la oreja y la falda bajada hasta el huesito. Inaccesible al deshonor, floreces. Creeré en ti mientras una mexicana en su tápalo lleve los dobleces de la tienda a las 6 de la mañana y al estrenar su lujo quede lleno el país del aroma del estreno. Como la sota moza, patria mía, en piso de metal, vives al día de milagros como la lotería. Tu imagen, el Palacio Nacional, con tu misma grandeza y con tu igual estatura de niño y de dedal, te dará frente al hambre y al obús un higo, San Felipe de Jesús. Suave patria, vendedora de chía, quiero raptarte en la cuaresma opaca, sobre un garañón y con matraca, y entre los tiros de la policía. Tus entrañas no niegan un asilo para el ave que el párvulo sepulta en una caja de carretes de hilo. Y nuestra juventud, llorando, oculta dentro de ti el cadáver hecho poma de aves que hablan nuestro mismo idioma. Si me ahogo en tus julios, a mí baja desde el vergel de tu peinado denso, frescura de rebozo y de tinaja. Y si tirito, dejas que me arrope en tu respiración azul de incienso y en tus carnosos labios de rompope. Por tu balcón de palmas bendecidas el domingo de Ramos, yo desfilo lleno de sombra, porque tú trepidas. Quieren morir tu ánima y tu estilo, cual muriendo se van las cantadoras que en las ferias, con el bravío pecho empitonando la camisa, han hecho la lujuria y el ritmo de las horas. Patria, te doy de tu dicha la clave, sé siempre igual, fiel a tu espejo diario. 50 veces es igual el ave taladrada en el hilo del rosario, y es más feliz que tú, patria suave. Sé igual y fiel, pupilas de abandono, sedienta voz, la trigarante faja en tus pechugas al vapor, y un trono a la intemperie, cual una sonaja, la carreta alegórica de paja. El doctor Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, hará uso de la palabra. En
Señor Presidente de la República de México, señoras distinguidísimas autoridades, amigos, amigas, no hay que decirlo, es para mí un verdadero honor y una emoción haber sido invitado a homenajear entre todos ustedes al poeta Ramón López Velarde con motivo del centenario de su muerte. Soy muy consciente de la significación de este acto. Desde 1921, desde su muerte y la aparición a los pocos días de la suave patria, López Velarde es considerado en México el poeta nacional, un poeta civil y un poeta nacional. ¿Qué significa este título en la posteridad lírica? Al leer la bibliografía crítica se encuentran voces que consideran el ser un poeta nacional un honor oficial, pero también voces que lo entienden como un amplio reconocimiento sentimental de sus lectores. Lo significativo es que en el caso de López Velarde creo que coinciden los dos argumentos. Algunas voces críticas han señalado que desde muy pronto, desde que la política cultural y educativa de Vasconcelos entró en crisis, hubo quien quiso representar en López Velarde una versión provinciana, una identidad cerrada en sí misma. Pero es verdad, mucho más verdad, que a lo largo de los años las sucesivas generaciones de poetas y lectores mexicanos han mantenido vivas sus palabras más allá de cualquier estrechez. Como afirmó Carlos Monsiváis, López Velarde pertenece a la educación sentimental mexicana. Junto a su amor por la tierra natal, al poeta de Zacatecas le gustaba que Juan Ramón Jiménez oyese el mar por teléfono. Octavio Paz lo vinculó con Laforgue y Eliot. Y es que a López Velarde le gustaba dialogar con Amado Nervo, pero también con Rubén Darío y Leopoldo Lugones. Por eso Carlos Pellicer identificó su amor a México como una gran expresión universal de fraternidad humana, y Villaurrutia señaló que en él hay una energía adánica siempre viva más allá de cualquier coyuntura. Los poemas nos dicen algo distinto cada vez que abrimos uno de sus libros. Me aficioné desde muy joven a la poesía de López Velarde porque la verdad de sus sentimientos y sus recuerdos siempre estuvo vigilada por una conciencia crítica. El poeta dice su duda al decir su verdad, lealtad y su lealtad. Evitaba convertir la sencillez en simpleza. En su primer libro, La sangre devota, me deslumbraron unos versos entre paréntesis. En abono de mi sinceridad, séame permitido un alegato. Entonces era yo un seminarista sin Baudelaire, sin rima y sin olfato. Su evolución y su estilo, su riqueza, sus paréntesis, sus juegos con el lenguaje popular y culto, sus esdrújulas, sus sorpresas e ironías sirvieron para encarnar en palabra una verdad tan sentida como organizada desde la conciencia. Todas las ideas abstractas, se ha dicho, afloraban a partir de un impulso erótico y toda sensibilidad se transformaba en una voluntad de arte. Me permito aquí hacer una consideración motivada por este importante homenaje al autor de Zozobra y El son del corazón. El homenaje nacional de López Velarde es tan de Estado como popular, y se trata de un acontecimiento que invita a pensar en la importancia de unir las realidades de la vida y el crédito de las instituciones. Creo que esa es la labor de una apuesta cultural entendida como defensa de los valores de progreso, como apuesta de la libertad, la igualdad, el respeto y el entendimiento entre personas y comunidades. La cultura democrática invita a que las instituciones no se olviden de la vida cotidiana de la gente para que el orden oficial no quede separado de la realidad. Pero también es muy importante que la realidad de una comunidad se sostenga en el buen arte, en el respeto democrático a las instituciones, para que el corazón no se separe de la razón y para que las ideas, mientras sueñan, abran los ojos y sepan mirar hacia la calle. Una apuesta de futuro. Aquí
En el estado de Zacatecas, en abril de 1997, se celebró, a propuesta del Instituto Cervantes, el primer Congreso Internacional de la Lengua Española, con intervenciones memorables como la de Gabriel García Márquez. Ahora estamos celebrando en España el 30 aniversario del Instituto Cervantes y dentro de los actos más significativos, el 5 de julio, dentro de unos días, en colaboración con las autoridades de Zacatecas y con la UNAM, se celebrará un gran homenaje a López Velarde como cimiento de nuestra cultura y nuestra lengua. El Instituto Cervantes nació hace 30 años con la democracia española, porque su voluntad hubiera sido incompatible con aquella falsa retórica imperial de la dictadura franquista. Su primer director fue un exiliado, Nicolás Sánchez Albornoz, un historiador que desde el principio supo agradecer la ayuda recibida en momentos muy difíciles por los países hermanos, muy significativamente por México. Supo conocer el pasado, reconocer los errores y apostar por la fuerza internacional de una lengua y de una historia compartida en un futuro común. La poesía es un género literario que enseña a amar las lenguas maternas y a respetar todas las lenguas originales de una comunidad. Esa es la voluntad más íntima de la convivencia. Para un poeta hay mucho de real en la famosa afirmación de Walt Whitman con la que definió Hojas de hierba: camarada, esto no es un libro, quien toca esto toca a un hombre. Es la idea que Federico García Lorca recogió y radicalizó en Poeta en Nueva York para unir las palabras con las verdades últimas. Porque yo no soy un hombre, ni un poeta, ni una hoja, pero sí un pulso herido que sonda las cosas del otro lado. Continuó este difícil diálogo con la verdad de la poesía Jaime Sabines cuando escribió sobre la muerte de su padre: me avergüenzo de mí hasta los pelos por tratar de escribir estas cosas. Maldito el que crea que esto es un poema. La poesía busca algo más allá de la poesía. Quien toca, por ejemplo, la poesía de López Velarde, toca una poesía que quiso hacerse patria y hacerse México. La poesía sabe mirarse a sí misma, persigue una necesaria verdad vigilada por la propia conciencia, se dice con lealtad al decir sus dudas, porque no es lo mismo comprometerse a no mentir que creerse en posesión de la verdad. López Velarde se comprometía a no mentir, y las lecciones de la poesía de López Velarde las he recibido yo desde Andalucía, desde Granada, como una herencia común en la que conviven Rosalía de Castro y García Lorca, pero también poetas mexicanos como Sor Juana, Villaurrutia, Octavio Paz, Jaime Sabines, Bonifaz Nuño, Rosario Castellanos o José Emilio Pacheco, maestros todos muy íntimos. Esta pasión razonada es lo que se encarnó en las palabras de Lope Velarde en La suave patria, cuando vio su historia amenazada y sintió una verdad de pan, de humilde pan, pero capaz con fuerza de enfrentarse al hambre y al obús y de comprender a la niña que se asomaba por una reja. Era la entraña terrenal capaz de recibir a las aves que habían volado y hablaban nuestro mismo idioma. Por eso, señor presidente, es un honor y una emoción participar en este homenaje nacional, tan oficial como popular, tan de Estado como de sociedad. Es el mejor recuerdo a un poeta que sigue vivo entre nosotros. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias a todos ustedes.
Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Doctor Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, ciudadano gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, amigas, amigos, autoridades civiles, militares. Muchos en el mundo de las letras sostienen que no debe vincularse a los quehaceres intelectual y artístico con la política, aunque quienes así piensan casi siempre pertenecen al agrupamiento conservador, se refugian de esa manera en una pretendida objetividad, en la moderación del supuesto apartidismo, o tratan de engañar afirmando que son independientes y apolíticos, cuando en realidad dicha postura es una forma fingida de tomar partido. Ramón López Velarde es un grande, no solo por su poesía, sino también porque en su escasa vida pública se adhirió con convicción y fervor al movimiento democrático encabezado por Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia. El maestro Carlos Pellicer, hablando sobre el tiempo y la vida, que estuvo hace 100 años exactamente en los funerales de López Velarde, decía que la vida era demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no valían la pena. Sin embargo, no todos los intelectuales pensaban y actuaban de manera consecuente. En los tiempos de López Velarde, casi todos los escritores y poetas eran porfiristas y algunos incluso colaboraron con el siniestro general golpista Victoriano Huerta. La gran escritora Elena Garro, en su libro Revolucionarios Mexicanos, reafirma que a pesar de los crímenes, las adhesiones más calurosas de la intelectualidad mexicana le llovían al Chacal y enlista a sus integrantes: Otón de Mendizábal, Alejandro Quijano, José Castelló, Luis Castillo Ledón, Genaro Estrada, los Vázquez Gómez, Francisco Castillo Nájera, Miguel Lanz Duret, Luis Pérez Verdía, Fernando Ramírez de Aguilar, José de Núñez y Domínguez, Carlos Pereira, Jesús Flores Magón, Eduardo Ocaranza, Amado Nervo, José Ferrell, Miguel Lerdo de Tejada, Salvador Cordero, Manuel Gamio, Ezequiel Padilla, Rafael López y Enrique González Martínez, dice Elena Garro, aplaudían los epítetos de Juan José Tablada, dirigidos a Huerta. Decía Tablada de Huerta: venerable figura, arquetipo glorioso de lealtad, héroe de abnegación, el de rostro austero y viril, el estadista que simboliza el deber. Quizá el caso más patético sea el de Salvador Díaz Mirón. Este veracruzano fue un gran poeta y un hombre muy culto en los albores del porfiriato. Junto con Manuel Gutiérrez Nájera y Juan de Dios Peza formó parte de la llamada Trinidad Literaria de la nueva generación. No obstante, en el terreno político, moral, fue inconsecuente y acomodaticio. Se comportó con dignidad y decoro solo en la primera etapa de su vida pública. La buena época política de Díaz Mirón, que coincide con la primera vez que fue diputado federal, tiene también una relación estrecha con la creación de sus mejores poemas. Por ejemplo, en 1988 publica Espinelas y en sus versos expresa de manera magistral su irreverente rebeldía. Ello explica por qué llegó a ser tan admirado por el entonces joven Rubén Darío. Decía Díaz Mirón que como el perro que lame la mano de su señor, el miedo ablande el rigor con el llanto que derrame, que la ignorancia reclame al cielo el bien que le falta. Yo, con la frente muy alta,
cual retando al rayo a herirme, soportaré sin rendirme la tempestad que me asalta. No esperes en tu piedad que lo inflexible se tuerza. Yo seré esclavo por fuerza, pero no por voluntad. Mi indomable vanidad no se aviene a ruin papel. Humillarme ni ante aquel que enciende y apaga el día. Si yo fuera ángel sería el soberano ángel Luzbel. El hombre de corazón nunca cede a la malicia. No hay más Dios que la justicia, ni más ley que la razón. Sujetarme a la presión del levita o el escriba, doblegar la frente altiva ante torpes soberanos, yo no acepto a los tiranos, ni aquí abajo ni allá arriba. Sin embargo, la vida pública de Azmirón es hasta vergonzosa. Al ser electo por segunda ocasión como diputado, solo subió una vez a la tribuna y fue para justificar la permanencia de Porfirio Díaz en el poder, porque según el poeta, las entrañas maternales y el destino de la nación nunca jamás lograrán combinar de nuevo una naturaleza superior como la del general Díaz, con circunstancias y ocasiones que le revisten de esplendor. Solo la magia de la historia, sostenía Díaz Mirón, explicaría la repetición del fenómeno. Por su conducta ayepta, Díaz Mirón no solo hizo el ridículo en el terreno político, sino que también perdió su creatividad artística. Se fue degradando en lo literario. Por ejemplo, se le encargó el poema para la inauguración de la columna de la Independencia, El Ángel, el 16 de septiembre de 1910, y causó mucha desilusión escuchar a quien era considerado el vate más grande de México, versos carentes de ritmo y sobre todo recitar en alabanza de Porfirio, cito, que su orden y su grandeza de la nación acredita de sabia tu proeza, la de Porfirio, y hoy una libertad, hija de un fuerte, consagra un esplendor que cumple un siglo. Aquí es inevitable recordar al crítico literario Belinsky, quien encaró al gran escritor ruso Gogol, señalándole que cuando un hombre se entrega por entero a la mentira, lo abandona la inteligencia y el talento. Implantado el huertismo, Díaz Mirón regresa a la escena política nacional y, como es de imaginar, juega un papel aún más lamentable y repugnante. Sus amigos antimaderistas, José María Lozano, Querido Moeno, Nemesio García Naranjo, le ayudaron a obtener la dirección del periódico oficialista El Imparcial. Desde esa tribuna escribió artículos adulatorios a Huerta. En uno de ellos sostuvo que el Chacal era la repetición de Napoleón, y cuando el usurpador visitó el periódico, el poeta escribió una crónica afirmando con cursilería que Huerta había dejado un perfume de gloria. López Velarde tenía otra catadura. El autor de Suave Patria conoció a Madero en 1910. Se dice que participó en la redacción del Plan de San Luis. Lo que podemos probar es que un año después ayudó a la causa democrática con editoriales publicados en el Diario de Zacatecas, dirigido por el periodista hondureño Matías Oviedo. Y en pleno gobierno maderista, cuando el presidente era atacado por la prensa, por los intelectuales porfiristas, de manera elegante López Velarde explicaba a un amigo, al abogado católico Eduardo J. Correa, lo siguiente: me dice en su carta que la revolución solo ha servido para cambiar de amos. Medite tranquilamente cómo vivimos hoy y cómo vivíamos antes. No estaremos viviendo en una república de ángeles, pero estamos viviendo como hombres, y esta es la deuda que nunca le pagaremos a Madero. Según sus biógrafos, López Velarde estuvo por primera vez en la Ciudad de México entre junio de 1912 y enero de 1913, un mes después de abandonar la capital.
se registró lo que antes se conocía como la decena trágica y que ahora los historiadores, con apego a la realidad y a la verdad, le llaman la quincena trágica. Entonces López Velarde abandonó la ciudad, como si el poeta lo presintiera y mejor decidiera alejarse de la desgracia de su admirado Madero y de su querida patria. Se sabe que en 1913 regresa a San Luis Potosí, donde había cursado la carrera de abogado. Desde allí se dedica a combatir con la pluma a Victoriano Huerta y a defender a sus amigos en peligro por la represión desatada. El 1 de enero de 1914, López Velarde regresa a vivir a la capital y sigue escribiendo, aunque más de literatura que de política. También en ese año imparte clases de literatura en la prestigiada Escuela Nacional Preparatoria. Un investigador, José Aguilar Mora, documenta que López Velarde, a principios de 1915, por un breve periodo, fue secretario de Educación en el gobierno surgido de la Convención de Aguascalientes, el gobierno revolucionario de la Convención de Aguascalientes. Un año después, en 1916, es nombrado director jurídico de la Secretaría de Gobernación y posteriormente secretario particular en esa misma dependencia de su amigo Manuel Aguirre Berlanga, secretario de Gobernación. Desde entonces hasta el derrocamiento de Carranza, López Velarde concilia su trabajo literario y poético con la administración pública. En ese tiempo, como es sabido, López Velarde estaba prácticamente aislado. Era funcionario del gobierno de Venustiano Carranza cuando casi todos sus amigos, compañeros, los intelectuales eran anticarrancistas, incluido su amigo José Vasconcelos y su maestro Enrique González Martínez, considerado como el máximo poeta mexicano de entonces. No obstante, cuando los obregonistas tomaron la Ciudad de México y Carranza emprendió su marcha hacia Veracruz, el ministro de Gobernación, Aguirre Berlanga, y su secretario particular, López Velarde, lo acompañaron en su última odisea, que culminó con el asesinato del presidente Venustiano Carranza el 21 de mayo de 1920 en Tlaxcalantongo, Puebla. José Emilio Pacheco narra que en la villa de Guadalupe, Jesús M. Guajardo, el asesino de Zapata, lanzó contra el convoy presidencial una máquina loca, locomotora sin conductor. Hubo muchos muertos y sobre todo entre soldados y soldaderas. López Velarde se salvó, pero ya no quiso seguir en lo que pareció, con toda razón, una caravana hacia la muerte, incesantes máquinas locas y ataques de caballería. También hace relativamente poco, en 1988, se dio a conocer una carta. En ese entonces el poeta envió a la joven Margarita González, contándole que el 7 del pasado mes, cito textualmente, en mayo de 1920, salí con los trenes del gobierno, pero no pasé de este lado de la villa, pues el enemigo nos rodeó. Hay que decir que en su breve paso por el servicio público, López Velarde no alteró su estricta austeridad. Murió pobre, vivió con humildad, pero fue libre siempre y consecuente. Casi al final de su fecunda existencia, sin congraciarse con Obregón ni con los asesinos de su primer jefe, Venustiano Carranza, que además tenían a su amigo y protector Aguirre Berlanga en la cárcel. El poeta de aquí, de Jerez, Zacatecas, escribió La suave patria. No un poema escrito por encargo del hombre fuerte de entonces, Obregón, y de su amigo Vasconcelos, sino un poema íntimo dedicado a nuestra tierra, la de un país pobre y de un pueblo humilde, vestido de percal y de abalorio, de lentejuelas. A mí en lo personal me gusta y me complace este verso que tiene que ver con la imaginación del poeta, que como aquí se dijo, conoció desde luego Jerez y Zacatecas, San Luis, donde estudió, Aguascalientes, Jalisco y la Ciudad de México. Posiblemente no conoció el mar ni la selva tropical. Por eso me gusta este verso. Suave patria, permite que te envuelva en la más honda
mística de selva con que me modelaste por entero, al golpe cadencioso de las hachas, entre risas y gritos de muchachas y pájaros de oficio carpintero. Amigas y amigos, López Velarde escribió este memorable poema con el mismo motivo que hoy nos reúne: recordar, como en aquel entonces, el primer siglo del México independiente. Ahora recordamos el segundo siglo de México como país independiente y lamentar en aquel entonces el cuarto, ahora el quinto centenario de la caída de Tenochtitlán. Algo que nosotros estamos haciendo 100 años después, aquí en su tierra natal, como homenaje a este ilustre personaje de la poesía y de la dignidad. Que viva Ramón López Velarde, que viva Jerez, que viva Zacatecas, que viva la poesía. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Sean tan amables de ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional. Se agradece la presencia del presidente de México, de su esposa, así como de las personalidades que lo acompañaron.